Hola amigos, buenas noches. En Valencia, como sabréis, lo están pasando muy mal. Mucha gente todavía está en medio del fango, lo ha perdido todo. Ha perdido su vivienda, ha perdido sus coches, ha perdido sus empleos. Y algunos han perdido familiares, amigos, hay desaparecidos y lo están pasando bastante mal, sobre todo ahora que este tiempo que está haciendo, pues es frío y esto de estar en medio del barro, con esta angustia, con este stock, con este malestar, pues tiene que ser muy, muy duro para estas familias. Bueno, van saliendo algunos datos y bueno, no es que siga mucho la información porque de informado estoy a un nivel generalizado, pero recuerdo que ya han salido algunos datos. Por ejemplo, de los más básicos que hay que saber, unas 61.000 familias están sin hogar. Unos más de 120.000 coches se han perdido y aproximadamente unos 30.000 autónomos han perdido su negocio. Un desastre total que afecta a miles de personas. Entonces, ¿por qué ha ocurrido todo esto? Pues aquí ya se está haciendo la pregunta esta. Yo me atrevería a decir que había una intención de que esto ocurriera a pesar de la negligencia de estos políticos, porque se han dedicado estos últimos años, como el gobierno de Pedro Sánchez, se han dedicado a derribar presas, que las presas eran necesarias para ejercer de contención, para evitar inundaciones. Y no se ha previsto, aunque también se ha hablado de que a algunas presas había un peligro de rotura y las han tenido que abrir las compuertas, y al abrir las compuertas de varias presas, pues ha provocado esta inundación. Ha hecho un efecto de tsunami. O sea, ha provocado de repente una enorme oleada que ha ido inundando todas estas formas, estos lugares afectados, y que ha dado lugar pues a que tantas familias perdieran su hogar, su vivienda, su trabajo, y que en estos momentos lo están pasando muy, muy mal. Y esto ha sido las consecuencias de la negligencia de los políticos, y sobre todo una cosa de la que no se habla mucho, porque los medios de comunicación están muy vendidos y muy manipulados, que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 impone el derribo de pantanos. Entonces, sin pantanos no hay manera de poder contener aguas para las inundaciones. Y además nos están dejando sin agua. Ahora, pues claro, han ocurrido estas negligencias que aparte se ha gestionado muy mal la tragedia, porque desde el primer momento el gobierno solo envió a 500 efectivos militares, cuando el ejército español lo componen 120.000 efectivos militares, y se tenían que haber mandado a todos, porque esta tragedia de estas inundaciones en la zona de Valencia ha causado miles de víctimas. Incluso ha afectado directamente a cientos de miles de víctimas. Yo calculo aproximadamente, y me puedo equivocar, ha afectado a un 2 o a 3% de la población española. Y, por ejemplo, en cuanto a los coches, creo que el actual parque automovilístico de España son unos 25 millones de coches y se han perdido poco más de 120.000 coches, lo cual supone, yo pondría, porque no es que solo se haya afectado esta cantidad de coches que dan los datos, creo que tiene que haber mucho más. Yo calculo que aproximadamente el 1% del parque automovilístico de España. Y en cuanto a los daños colaterales, los directos y los colaterales que han afectado en el conjunto de la población española, que yo lo pongo más o menos un 3%, esto significa que el daño que ha sufrido España a consecuencia de estas inundaciones sería como el efecto de haberte cortado un dedo, algo que es muy doloroso. Entonces ya hay varias entidades civiles, particulares, que han puesto denuncias contra el gobierno, denuncias contra los políticos, denuncias, por ejemplo, contra Pedro Sánchez, contra el ministro Marlaska, contra Margarita Robles, la ministra de Defensa, que no ha traído suficientes efectivos militares, Teresa Rivera, la responsable de los embalses,
incluso el presidente autonómico Carlos Mazón, todos una serie de personalidades que se les debería de exigir responsabilidades, incluso responsabilidades penales, porque ha sido causa de muerte de muchas personas, de desaparecidos y también de la ruina de muchísima gente. Por tanto, tienen que responder y ojalá pues que los tribunales hagan lo que tengan que hacer y puedan depurar responsabilidades y castigar a los culpables con penas de prisión. Y también responsabilidad civil si cabe el caso, porque claro, si es verdad que el gobierno ha hablado de ayudas a los damnificados, las compañías de seguros también tendrán que soltar algo, y todo esto va a costar muchísimo dinero. Y bueno, es cierto que Pedro Sánchez ha prometido ayudas, pero no estoy muy seguro si van a poder llegar estas ayudas en buenas condiciones. Entre otras cosas, porque de momento no han estado aprobados los presupuestos generales del Estado. Y esto en un país como España, que está muy endeudado. Pero bueno, yo no digo que no se tengan que ayudar a los damnificados de Valencia, que no tienen la culpa de todo esto. Y que esto quiere decir que todas las ayudas que perciban lo van a tener que pagar el resto de los españoles. Más sacrificios y más subidas de impuestos. Ahora bien, lo que ha ocurrido en Valencia ya ha sido un primer aviso de lo que puede ocurrir de manera continuada, porque la política del gobierno y como ello la Agenda 2030 ha sido la destrucción de pantanos. Entonces, pantanos que hay en toda la geografía de España y que han sido destruidos, pues nos conlleva dos riesgos que hay mucha probabilidad de que ocurran. El primer riesgo, las inundaciones. Allí donde había un pantano que ha sido derribado, hay mucho riesgo de inundaciones cuando hayan lluvias fuertes. Normalmente las lluvias suelen darse normalmente por ahí en noviembre o más bien en abril. Y esto que en España somos un país que no es que llueva mucho, porque ahora que es que hemos estado pasados por agua y haberse creado esta desgracia como ha ocurrido en la zona de Valencia, pues ojo, que va a venir la sequía también, porque va a venir tiempos que no va a llover. Y al estar destruidos los pantanos, que además servían para contener aguas y evitar inundaciones, pues nos vamos a encontrar que no vamos a tener agua, porque sin pantanos no hay agua retenida, se va a quedar todo el territorio seco, vamos a quedar sin agua. Y esto pues, nos va a llevar a vivir en muy malas condiciones. ¿Y quiénes son los culpables? Pues el gobierno, los que apoyan la Agenda 2030. ¿Cómo se tiene que resolver esto ahora? Pues volver a reconstruir otra vez los pantanos y hacer infraestructuras en las cuales pues el agua no solo sirva para aprovechar y que no vuelvan a haber sequías, sino que además para evitar las inundaciones, que para esto se tiene que estar. Es decir, hay que hacerse mirar muy bien la Agenda 2030, pero parece que hay aquí una serie de personas con mucho poder, políticos, que les interesa que España las cosas vayan muy mal, porque no se han preocupado para nada de este desastre que ya estaba previsto que pudiera ocurrir. Además, han destrozado los pantanos, no se limpian los cauces de los ríos, no se limpian las alcantarillas, no se limpian las salidas de agua. O sea que indirectamente ya están provocando estos desastres de inundación y también van a provocar sequías, que es lo que va a venir más adelante. O sea que parece que ya expresamente quieren que las cosas vayan mal, porque es que aparte de esto, en esta zona de Valencia, con las desgracias que ha habido, la última noticia que he tenido son, por ejemplo, los pillajes, los robos y los pillajes, de los cuales la mayoría de la gente han sido gentes de afuera, inmigrantes, sobre todo inmigrantes ilegales. Se dice que han detenido a unas 500 personas o poco más, que a mí personalmente me parecen pocas. Y además de esto, he sabido que alguna de estas damnificados pues había regresado a su casa, que habían estado los ocupas ahí previamente, habían estado un tiempo los ocupas. Con el desastre de las inundaciones, los ocupas marcharon. Cuando bajaron el nivel de agua, los mismos ocupas volvieron, pero se encontraron que la propietaria de
del inmueble había regresado, había cambiado el paño y estaba empezando a limpiar lo que es su casa. Entonces, ¿qué pasó? Pues que los ocupas llamaron a la Guardia Civil y la Guardia Civil, sin más miramientos, cogió a la propietaria y la han metido al calabozo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué país es esto? Pues se da expresamente en España. Estos políticos quieren que las cosas vayan mal. La están provocando, por ejemplo, como este desastre de las inundaciones. Y con esta permisividad con la delincuencia. Esto de proteger a los ocupas, a los ladrones. Y esto también de hacer, por ejemplo, pues que no vaya al ejército a ayudar. No deja ni siquiera a los voluntarios que van a ayudar a los damnificados. No mandan suficientes fuerzas de orden público, en fin, no lo están gestionando bien, porque todo lo han hecho todo muy mal. Entonces, fijaos una cosa, en el caso de los ocupas, a los que se los han protegido, pese al drama que están pasando los ciudadanos de allí y que se le han ocupado sus viviendas, le han robado, y encima soportar esta desgracia de haberlo perdido todo, la vivienda, el coche, el trabajo, la familia, amigos, etcétera, etcétera. Y a pesar de esto, pues no les ocurre nada a los delincuentes, dejan que sigan ocupando viviendas, dejan que sigan dedicándose al pillaje, porque no les está pasando nada, que yo sepa. Lo típico aquí en España de proteger a los delincuentes, y esto es porque el gobierno lo permite. Lo permite, por ejemplo, también el Parlamento, porque el Parlamento es la que hace las leyes y está haciendo unas leyes que están favoreciendo a los delincuentes, están favoreciendo a los ocupas, porque todas las personas que han ocupado viviendas de particulares, que se han dado al pillaje, que han saqueado, que han robado, si fuera otro país, por ejemplo, Singapur, la India, El Salvador, China, ¿cómo lo tratarían a estas personas? Yo creo que los tratarían de manera muy dura y a pesar de haber una desgracia como esta, de unas inundaciones como las de Valencia, pues ni siquiera se producirían ni robos ni pillajes. Pero esto ocurre porque a alguien le interesa que España vaya mal. Y desde las instituciones públicas están haciendo que España vaya mal. En fin, con estas desgracias, pues no queda otra cosa que arrimar el hombro y salir adelante como se pueda. Las personas que sean más trabajadoras, las más empecinadas, las que tengan más iniciativa, las que hagan las cosas con sensatez, las que intenten superar los obstáculos, a pesar de la opresión del gobierno, a pesar del saqueo, del robo del gobierno con los impuestos, a pesar del maltrato del gobierno, estas personas pueden salir adelante. Y todos los demás, pues las desgracias lo que hacen es que malvivan aún peor. Es decir, que sean más desgraciadas y tengan una vida mucho más desgraciada. Pero quiero decir que, a pesar de las desgracias, con lucha, con fe, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, se saca adelante. Yo os lo digo porque a las personas que habéis quedado damnificadas en Valencia, no os queda otro remedio que proceder así. Y que el gobierno no se va a preocupar para nada de vosotros. Todo lo que está haciendo es un teatro, desinformación. Fijaos que desde el primer día, pues no mandaron ni militares, ni las fuerzas de orden público, ni aceptaron la ayuda exterior, ni procuraron que bomberos de otras partes de España pudieran venir a la zona de Valencia a rescatar a las personas necesitadas. Y en fin, que lo han gestionado toda de una manera muy mal. Incluso a los que se han preocupado más por los damnificados de Valencia, los voluntarios, tanto de la zona de Valencia como del resto de España, que se han ofrecido para ayudar, pues ni siquiera les están ayudando. Luego también están poniendo todo tipo de trabas a las personas que generosamente están ayudando en repartir alimentos, repartir mantas, medicinas. Y también se ve muchas corruptelas de las ONGs, o por ejemplo de la Cruz Roja, que las ayudas almacenadas no las reparten entre la gente de la zona afectada, las recogen y las llevan a otros almacenes de alimentos para dárselos para los que están, es decir, para la inmigración ilegal, que es con la que están haciendo negocio, mientras que muchos de estos pueblos afectados de la zona de Valencia, pues la gente de allí está haciendo cola para pedir alimentos, que no les llega ni para alimentos. Bueno, amigos, pues que sabéis una cosa, no lo olvidéis. En España hay peligro de inundaciones en muchos puntos de la geografía de España, porque han derribado pantanos, cosa que no tenían que haber hecho. Y que lo que se tiene que hacer es volver a reconstruir los pantanos
y construir de más para evitar futuras inundaciones, que además nos sirven pues para paliar sequías, porque si tenemos pantanos y tenemos agua embalsada, no hay tanto peligro, tanto preocupación de sequías. Además, las presas pueden generar energía eléctrica. Y esto que ahora la factura de la luz está muy cara. Las cosas aquí en España van muy mal por culpa de la Agenda 2030, que busca pues que no tengamos pantanos, que no tengamos agua, que no produzcamos alimentos. Y además lo añaden, por ejemplo, la invasión inmigrante, de la que se está tapando mucho ahora. ¿Esto es que tiene de bueno la invasión inmigrante para España? Solo trae más malestar y más gasto público. Y en fin, que todo lo que está haciendo el gobierno con estas leyes que favorecen a los delincuentes, que somos el único país de Europa en la que a los ocupas se los protege, a los que se dueñan de la propiedad de los demás, pues, y se penaliza al mismo tiempo a las víctimas, a los propietarios, como si fueran de los peores delincuentes. Esto solo ocurre en España, y es por esta clase política que tenemos y que nos tenemos que hacer ver y informarnos muy bien, porque esto en España no es normal, unas cosas así, no es de lógica, no es de justicia, y esto tiene que cambiar. Bueno, amigos, tengáis muy buena noche y hasta el próximo vídeo. Y a los damnificados de Valencia, muchos ánimos, y esperando que cada uno dentro de lo que pueda mejorar su situación. Mucha solidaridad con ellos. Eso también no lo olvidéis. Tenéis que luchar contra los culpables, que son el gobierno, que son los políticos, que son toda esta serie de sinvergüenzas, sanguijuelas, que chupan y que a ellos las desgracias no les afectan para nada. Y además que tampoco hacen nada para solucionar los problemas de la mejor manera. Son responsables totales, son unos completos sinvergüenzas. Bueno, amigos, adiós, buenas noches y hasta el próximo vídeo.